Buenas tardes a todos, hermanos. Gracias al Señor que nos concede estar por la tarde también en su día. Podemos juntos seguir estudiando el Evangelio de Marcos. En el estudio de hoy, hermanos, vamos a responder una pregunta que en el tiempo de Jesús también tuvieron que responder muchos y que a lo largo de la historia todos van a tener que responder. Y hoy a través del texto queremos saber si Cristo es el Hijo de Dios o es el siervo de Satanás, según lo que el pasaje nos enseña. Vamos a seguir estudiando Marcos. Hoy terminamos ya el capítulo 3. Gracias al Señor. Y este es un evangelio que no está escrito de una manera cronológica, sino que el autor quiso desarrollarlo a través de temas concretos. Y este es uno de ellos que está insertado aquí. Como decía el himno que cantábamos, hermanos, este último himno que decía muestra a Cristo, hay una gran realidad en la vida cristiana, que los que pueden ver a Cristo es porque el Señor les otorga ver a Cristo. A lo largo de la historia muchos han negado que Cristo sea el Señor. Muchos comenzaron negándolo, algunos se arrepintieron y lo reconocieron y otros murieron sin reconocerle. Tenemos ejemplos como, no sé si alguno de ustedes ha visto una película que se llama El caso de Cristo. Es basada en un libro que se llama El caso de Cristo, también escrito por Lee Strobel, que él era alguien que negaba a Cristo rotundamente después de la conversión de su esposa y que dedicó mucho tiempo a comprobarle a su esposa de que Cristo y lo que se decía de él, especialmente su resurrección, su crucifixión, era falso. Pero en su investigación él terminó reconociendo de que Cristo sí era el Señor. Así ha pasado con muchos otros también, como C.S. Lewis, un teólogo del siglo pasado que ha dejado mucha bendición a la iglesia con sus estudios. También un día profesó ser ateo, pero también el Señor, nuestro Dios, le mostró a Cristo en su misericordia. Y así, hermanos, han habido ateos, filósofos, libertinos, falsos cristianos también, que entendieron lo que era Cristo, compartieron también de Cristo y se volvieron apóstatas. También han habido muchas religiones que han negado a Jesús como Dios o como el Hijo de Dios. Hoy muchos hermanos siguen sin reconocer a Cristo como el Señor. Muchos también siguen negándolo. Muchos usan argumentos y experiencias personales para negarlo. Y yo creo que todos conocemos a alguien así o quizás alguno de nosotros algún día fue así. En el tiempo de Jesús, hermanos, para los judíos era muy difícil entender el carácter del ministerio del Mesías y mucho menos entender el reino que estaba comenzando con la venida del Mesías. Y el problema no eran las pruebas, hermanos, porque pruebas habían muchas de que Jesús era el Mesías. El problema estaba en el corazón de los judíos, porque estaban arraigados a un tipo de religión basada en las obras, en la autoaprobación, y eso no les permitía ver la gracia y la bondad de este reino que el Señor estaba trayendo. Algunos simplemente no entendían. Otros sí entendían, pero en su corazón endurecido no creían y se negaban a creer lo que el Señor decía. Incluso las personas más cercanas a Jesús, muchos de sus amigos, discípulos, incluso sus familiares, no podían también creer lo que Jesús decía a través de su ministerio y también lo que él profesaba de sí mismo. Vamos a estar viendo en nuestro pasaje cómo sus familiares y sus más cercanos de alguna manera acusan a Jesús de ser una persona que está fuera de sí. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Pero vamos también a ver a los líderes religiosos cómo de una manera concreta atacan directamente a Jesús diciéndole que es un siervo de Satanás. Y es una acusación muy peligrosa. No por lo que ellos dicen con su boca, sino por la evidencia que el Señor ha presentado de quién es Él. Vamos a ver tres partes o tres aspectos en nuestro pasaje.
Primero vamos a ver la acusación que se hace contra Jesús. Después vamos a ver la defensa que Jesús hace ante esta acusación. Y vamos al final viendo cuál es la verdadera familia de Jesús. Y aunque parece como un tercer punto que no tiene que ver con los primeros dos, sí tiene que ver, hermanos. Y a medida que desarrollemos el pasaje vamos a ir viendo por qué. Voy a pedirles por favor que me acompañen a leer el pasaje y que después oremos. Marcos 3, del versículo 20 al versículo 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar, hermanos. Señor, nosotros estamos aquí reunidos, Señor, porque hemos reconocido que tú eres el Señor, tú eres el Rey, que no hay nadie como tú, Señor. Y agradecemos que en tu bondad, Señor, nos permitiste poder conocerte, Señor. Y queremos que a través de este pasaje, Señor, anime, Señor, nuestro corazón, que nos permita, Señor, ver más de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Danos corazones humildes, Señor. Danos también sabiduría, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponer el pasaje, Señor. Que podamos, Señor, mencionar, Señor, lo que el pasaje quiere, Señor, mencionar. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias, Señor, porque podemos libremente abrir tu palabra, Señor, y conocerte. Gracias por tu Hijo, en quien nos has hecho uno. Y en su nombre oramos. Amén y amén. Vamos a empezar entonces, hermanos, pensando en la acusación que hacen contra Jesús. En este pasaje de Marcos no tenemos el contexto inmediato de lo que está pasando, pero por los pasajes paralelos sabemos que lo que acaba de ocurrir es que Jesús acaba de sanar a un endemoniado que era ciego y que era mudo. En este contexto no sabemos dónde, solo se dice que estaba en una casa, puede que haya sido en Capernaum, tampoco sabemos el cuándo. Como les mencionaba al comienzo, este evangelio no está escrito de una manera cronológica como nos enseñaba el pastor Edmundo la vez pasada, pero sí sabemos de que este evento ha ocurrido. Jesús acaba de sacar un demonio a una persona que hacía que esta persona estuviera ciega y estuviera muda. El pasaje paralelo menciona de que muchos de los que estaban ahí, asombrados, se preguntaban a sí mismos, ¿será que este es el hijo de David? Y es importante que recordemos eso en lo que resta del pasaje. Vamos a pensar en los versículos 20 y 21. Dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Hermanos, el ministerio de Jesús era cansado. Este versículo nos enseña que ni siquiera tenían tiempo para comer.
Todas las personas que sabían dónde estaba Jesús querían ir a donde Él estaba porque querían un beneficio. Sabían de que Jesús podía sanar a cualquiera que le llevaran, podía hacer libre de algún demonio a cualquiera que le llevaran. Él tenía poder sobre eso, pero no creían de que Él era el Hijo de Dios, pero sí lo buscaban por un beneficio. Y yo creo, hermanos, que podemos encontrar una aplicación para nuestras vidas en este pasaje. Jesús estaba dispuesto a ayudar a los incrédulos. Él conocía que la mayoría de los que lo buscaban solo buscaban un beneficio de Él. Eso debe ayudarnos a nosotros también a tener una idea cómo ven los incrédulos a los cristianos. ¿Qué creen ustedes que piensa un incrédulo sobre pedir ayuda a un cristiano? De una u otra manera, él entiende que la disposición del cristiano va a ser ayudarle, aunque sea un incrédulo y aunque el cristiano sepa de que quizás la persona solo se está acercando por un beneficio. Pero eso se llama misericordia, eso se llama gracia. Y yo creo que es importante que lo mencionemos porque nuestro Señor mostraba gracia en cada instante. Y muchas veces el prejuicio no nos deja a nosotros ser como nuestro Dios, ayudar aún a los incrédulos. ¿Qué sabemos nosotros, hermanos, si nuestras acciones con ellos un día el Señor las puede usar para llevarlos a Cristo? No lo sabemos. Así que yo creo que vale la pena tratar de hacerlo. El versículo 21 dice, y la gente, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían estaba fuera de sí. Cuando vinieron los suyos, o cuando dicen algunas versiones, cuando los suyos lo oyeron, era fácil darse cuenta qué estaba pasando con Jesús, hermanos, en Galilea. Porque la gente se agolpaba por cientos. Y llegó a los oídos de los suyos, que vamos a mencionar quiénes son los suyos, lo que Jesús estaba haciendo, es decir, su ministerio y lo que estaba proclamando, pero también que de Jerusalén habían venido líderes religiosos a ver qué es lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Entonces eso causó algún tipo de preocupación. Esa es la idea del pasaje. Esa es la idea por la cual ellos vienen a aprenderle. Dice que los suyos, aquí se refiere, hermanos, a sus amigos más íntimos, también a discípulos, pero también se refiere a familiares. También está hablando de familiares. Aún las personas cercanas a Jesús, hermanos, no entendían quién era Jesús hasta este entonces. No lo veían como alguien a quien aferrarse o en quien confiar su vida. No lo veían de esa manera. Y cuando decían que estaba fuera de sí, la frase puede significar que estaba trastornado, o que era un lunático, o que estaba loco. Por un instante. ¿Por qué? Normalmente los judíos asociaban que las personas que podían sacar demonios tenían algún tipo de relación directa con los demonios. Entonces ellos pensaban de que quizás Jesús, de tanto expulsar demonios, él estaba también volviéndose un lunático por lo que él pasaba haciendo. Entonces querían prenderle, la idea de querían prenderle es ponerlo a salvo. ¿De quiénes? De que los líderes religiosos llegaran y que vieran lo que Jesús hacía y decía. Ellos querían ponerlo a salvo, pero tenían una idea distorsionada de quién puede poner a salvo a quién, ¿verdad? Ellos no podían poner a salvo a Jesús. Ellos eran los que estaban fuera de sí, no Jesús. Ellos eran los que estaban locos porque tenían delante al Hijo de Dios y pensaban que era un lunático. Y eso sí es estar fuera de sí, hermanos, lo que les pasaba a ellos. Y hay una gran verdad, estar cerca de Jesús a ellos no les servía de mucho, a pesar que eran sus cercanos. Pero para ellos Jesús era un lunático. No les servía de mucho. Y es importante que nosotros pensemos en nuestro corazón y pensamos, ¿qué tanto nos sirve a nosotros estar cerca de Jesús? ¿Qué tanto eso está cambiando nuestra vida? ¿Qué tan humildes nos ha hecho el estar cerca de Jesús? ¿Qué tanto ha transformado nuestro corazón? ¿Cuánto más nos ha hecho amar a los hermanos? ¿Cuánto nos ha ayudado a amar a los incrédulos, a los difíciles de amar, el conocer a Jesús? Debemos asegurarnos, hermanos, que el estar cerca de Él nos está transformando.
Y no vaya a ser que seamos como estas personas que permanecían cerca de Él y no sabían quién era el Señor. Hermanos, pensar estar en Cristo y no reflejarlo en nuestra vida, eso es estar fuera de sí. Eso sí puede decirse que es de alguien que está pensando de una manera incorrecta. No podemos decir que permanecemos en Cristo si nuestra vida no está reflejando eso. Los hombres sin Cristo y los hombres que falsamente tienen a Cristo, estos sí están locos y piensan que van a pasar la eternidad con Él. Todos aquellos que tienen a Cristo y eso no les está sirviendo de nada en su vida. Y los que lo rechazan, estar locos es pensar que aún así vamos a pasar la eternidad con Él. Eso no va a pasar. Gracias a Dios, hermanos, por su bondad. Gracias a Dios porque estos cercanos de Él, más adelante, sabemos por la Escritura, pensando al menos en sus familiares, se volvieron a Él. 2 de sus hermanos escribieron 2 de los libros que tenemos en la Escritura, porque la gracia del Señor no tiene límites. Ellos volvieron en sí como el Hijo pródigo y fueron salvos por gracia. También si alguno de nosotros, hermanos, en algún momento ha estado fuera de sí, cerca de Cristo aparentemente, pero el estar cerca no produce cambios en nosotros, hay que tener cuidado. Si pensamos que estamos cerca de Él y estar cerca de Él no nos cambia. Ahora vamos a pensar en los líderes religiosos que estaban ahí también en el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Vinieron de Jerusalén, hermanos, solo a comprobar, y si ellos en realidad eran estudiosos del Antiguo Testamento, ellos deberían estar relacionados con el capítulo 35 de Isaías, porque lo que está pasando es el cumplimiento de la palabra de Dios, que dice Isaías 35, del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, es decir, decid a los que están angustiados, a los que están desamparados, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuándo iba a ser esto? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. A pesar de tener este conocimiento, ellos no querían reconocer o al menos dar el beneficio de la duda a Jesús, que sí dieron las otras personas que dijeron, ¿qué tal y si quizás si es el hijo de David? Ellos no quisieron ni siquiera darle ese beneficio de la duda a Jesús. Y ya vamos a ver cuál era el problema que tenían ellos, porque eran tan duros en su corazón. Tenían un corazón duro que los llevaría a llamar al enviado de Dios el enviado de Satanás. Decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los exorcistas de este tiempo normalmente en sus ritos llamaban a un demonio que fuera más fuerte que el otro para sacar al que era menos fuerte. Eso es lo que normalmente ellos enseñaban o hacían. Y cuando hablamos de Belcebú, hermanos, él era el príncipe de los demonios. En la cultura judía era un demonio que causaba que las personas buscaran la adoración demoníaca y también causaba guerras. Los líderes religiosos no entendían que no es que Jesús tenía una relación con los demonios. Lo que ellos no sabían es que los demonios sabían quién era Jesús y a quién tenían delante. No es que tenía alguna relación amistosa con ellos. Ellos no podían ver eso porque estaban muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados. No podían darse cuenta de esto. Porque pruebas había de sobra, hermanos, para que ellos creyeran de que tenían al Mesías delante de ellos. Hermanos, el santo Hijo de Dios aquí es comparado con un demonio. Jesús es llamado siervo de Satanás. El enviado a traer paz y libertad a los cautivos es acusado de satanismo y de traer oposición. El rey que instituye el reino de los cielos es acusado de ser siervo del reino de las tinieblas.
¿Cuánta es la dureza del corazón de los seres humanos? ¿Cuántas personas hoy siguen viendo algo negativo en venir a Cristo? ¿Cuántas personas piensan que venir a Cristo hoy es sinónimo de algo malo? ¿Cuánta distorsión sigue habiendo en el corazón de los seres humanos? Pero gracias al Señor, hermanos, que la misericordia de nuestro Dios trasciende la maldad de los hombres. Como lo sabemos que líderes religiosos de Israel se volvieron al Señor. Tenemos a Nicodemo, por ejemplo. Tenemos al apóstol Pablo. La Biblia dice también en Hechos 6:7 que muchos de los sacerdotes judíos se volvieron a Cristo también. Entonces la gracia del Señor no tiene límites, hermanos. A pesar de que estos hombres pensaban de esta manera en algún tiempo, a muchos la gracia del Señor los alcanzó. ¿Alguna vez nosotros pensamos mal de Cristo, hermanos? ¿O alguna vez lo negamos? ¿O alguna vez pensamos algo feo sobre Él? Pero de repente estamos aquí hoy. ¿Por qué? Por su gracia. Porque no nos desechó. Porque nos pagó con bien el mal que nosotros hablamos de Él. Porque Él así es. Jesús ahora va a explicarle a estos hombres cuál es su relación con el reino de las tinieblas, y eso lo vamos a ver en su defensa del versículo 23 al versículo 30. Jesús comienza, hermanos, mencionando unas parábolas contra la acusación que acaba de recibir de ser siervo del reino de Satanás. Voy a leer las 3 parábolas. El final del versículo 23 termina el Señor haciéndoles una pregunta a ellos, como para incitarlos a pensar. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Les dice. Y después, como en niveles, les va enseñando, como en todos los niveles de la sociedad, para que entendieran de que es imposible hacer eso. Comienza mencionando el reino, después una casa y después la persona en sí misma. Y le dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. El Señor con una respuesta sencilla está mostrándole a ellos por qué no tiene razón de ser la acusación que están haciendo en su contra. Les está diciendo que lo que está pasando en su ministerio no procede del reino de las tinieblas. No tiene que ver con Satanás. Tiene que ver con alguien que es superior a Satanás. No tiene que ver con Satanás. Su poder sobre los demonios, su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la naturaleza, su poder creador, su poderosa predicación, su autoridad para perdonar, todo lo que hasta este momento Él había mostrado, procede del Dios eterno. No procede de Satanás, que solo es una criatura más. ¿Qué entonces es lo que está pasando? El Señor lo dice en el versículo 27. Dice el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Nuestro primer Adán, hermanos, en el Edén, fue derrotado. Nuestro segundo Adán, que es nuestro Señor Jesús, derrotó al hombre fuerte con su victoria en el desierto. Mientras Adán fue vencido en el Edén, nuestro Señor venció en el desierto. Satanás, hermanos, hasta la llegada de Cristo, hasta su primer venida, él tomaba a los descendientes de Adán, los esclavizaba, los volvía a sus hijos y los tenía toda la vida viviendo para su reino, siendo Él el gobernador absoluto de la vida de todos aquellos descendientes de Adán. Eso hacía Satanás. Los tomaba indefensos, sin tener cómo defenderse, completamente expuestos al mal, y los esclavizaba. Pero nuestro Adán venció, nuestro segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, venció donde el primero falló. Cristo es más fuerte, hermanos. Ha derrotado a Satanás en el desierto y todo seguirá, o todo seguiría el mismo designio, tanto en la cruz como en su segunda venida. Por lo tanto, hermanos,
Por lo tanto, no es Satanás, hermanos, que está saqueando su propio reino. No es eso lo que está pasando. Jesús no es súbdito de Satanás. Uno más poderoso está reclamando lo que por derecho le pertenece. Miren cómo lo dice Lucas en el pasaje paralelo. Lucas 11, 21 al 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es lo mismo también que Juan dice en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nuestro Cristo, hermanos, es victorioso, venció a Satanás y le ató. ¿Para qué? Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús está liberando, hermanos, desde entonces, desde su primer venida, a los escogidos de Dios y los está sacando del reino de las tinieblas. ¿Para qué? Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sin embargo, hermanos, aunque Jesús derrotó a Satanás y le ató de alguna manera limitada, Él sigue engañando a los incrédulos. ¿Qué dice la palabra en Marcos 4:15? Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero los que son de Cristo, hermanos, están a salvo. Que dice la palabra también en Juan 6:39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces lo que está pasando es que el reino de los cielos ha llegado. La llegada del reino de Dios a los hombres es inminente, hermanos. Miren lo que dice Mateo 12:28. Jesús hablando sobre esto mismo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas dice, si por el dedo de Dios. Entonces, ¿con el poder de quién Jesús echaba fuera los demonios? No vayamos a salir como los líderes religiosos nosotros. Con el poder de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reino de los cielos ha venido. Eso es lo que está diciendo el versículo. Claro que lo hizo por el dedo de Dios. Jesús inauguró el reino de Dios. Es una realidad en los corazones de los creyentes, es una realidad en sus vidas y será una realidad absoluta en toda la creación en su segunda venida. Hermanos, ¿y por qué mencionar todo eso? Una realidad tan grande, hermanos, con tanta evidencia, con tanta misericordia, con tanta muestra de poder y gracia, no puede ser rechazada y quedar impune. No se puede pisotear la obra de Cristo y que esto no traiga consecuencias, hermanos. Negar la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo y toda la grandeza que ha traído Jesucristo con todos los beneficios espirituales ofrecidos al hombre y pensar que un regalo tan grande de parte de Dios procede de Satanás, hermanos, es imperdonable. Es imperdonable hacer esto. A esto se refiere Juan 3:18 cuando dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de sencillo, hermanos.
Ahora Jesús también va a advertir sobre el pecado imperdonable. Versículos del 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Todo, hermanos, el ministerio de Jesús fue bajo la influencia y poder del Espíritu Santo. Todo. Cada vez que Él controló la naturaleza, echó fuera un demonio, sanó a alguien, Él estaba siendo obrado por el Espíritu Santo de Dios, que testificaba que Él es el Mesías. Pero estos hombres dicen de que no, que tiene un espíritu inmundo. Cuando hablamos, hermanos, del pecado imperdonable, tiene que ver con la apostasía, y aunque este es un pasaje que fue dicho al pueblo judío, también en Hebreos tenemos la misma enseñanza, solo que de una manera general para toda la iglesia. Dice Hebreos 6, del 4 al 6, posee la misma advertencia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Todo lo que hemos leído en este pasaje de Hebreos está hablando de alguien que ha tenido parte de lo que es el obrar del Espíritu Santo. Estamos hablando de participar de lo santo con los santos, es decir, recibir sana doctrina, conocer y entender la bondad de Dios, haber sido testigo de la salvación de Dios de otros, haber participado de la gloria de Dios en medio del pueblo santo de Dios y a pesar de todo eso, darle la espalda a Cristo. Volverse un apóstata. Eso es, hermanos, imperdonable. ¿Y por qué es imperdonable? Porque tal persona no anhela el perdón. Y pueden estar tranquilos, hermanos, esto no puede pasarle a un creyente verdadero. Los creyentes verdaderos están agarrados del Señor y es imposible que sean arrebatados de su mano. Dice Mateo 12:31 sobre el mismo pasaje. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y algo importante en Mateo, hermanos, es que Mateo menciona de dónde procede que estos hombres sean así. Está en el pasaje paralelo y voy a leerlo, capítulo 12, del versículo 33 al 37. ¿Cuál es el problema de estos hombres? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podían decir ellos que era el Hijo de Dios si era malo? Son malos, por eso dijeron que era siervo de Satanás. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y estos hombres habían dicho que el Hijo de Dios era siervo de Satanás. Entonces el problema de ellos, hermanos, era la pudrición que había en sus corazones. Ahí donde está el problema de ellos. Su rechazo y sus palabras en contra del Espíritu Santo les condenan. Ellos eran muertos andantes, no tienen ningún estímulo que los lleve a la fe. Y en arrogancia, en el pasaje paralelo en Mateo, se atreven a pedirle al Señor señal. Todavía, después de llamarle, que es un enviado de Satanás, le dicen, danos señal. Y miren lo que les dice el Señor, del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, hermanos, los hombres de Nínive escucharon a un profeta rebelde que ni siquiera les quería predicar y se convirtieron. Estos hombres que estaban acá tienen al rey de todo lo creado y les predica con amor, queriendo que se arrepientan, y le llaman hijo del diablo. La reina de Sabá viajó cientos de kilómetros, hermanos, para escuchar a Salomón, y cuando lo escuchó dijo: Jehová tu Dios sea bendito. Ellos tenían enfrente al que le había dado la sabiduría a Salomón, al rey de Salomón, y dicen que es siervo de Satanás. No, hermanos, y aquí está la respuesta a nuestra pregunta: no es siervo de Satanás nuestro Señor, es el Hijo de Dios. Él es Dios, es el Rey, es el Señor. Es el Señor. La liberación de la esclavitud al reino de Satanás y ser perdonados de nuestros pecados es la liberación más importante que puede haber en nuestra vida, hermanos. Arrepentirse y tener fe en Jesús es nuestro mayor regalo. Ese es nuestro mayor regalo. La obediencia, hermanos, a Cristo es el fin de todo. Para eso nos salva, para que vivamos para Él. Dice el pasaje paralelo en Lucas: mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Decir cosas bonitas de Jesús nos salva, hermanos. No salva que digamos cosas bonitas de Él. Él dice claramente que hacer su voluntad, escuchar sus palabras y guardarla es la muestra de nuestra salvación. Eso es lo que en realidad nos hace sus siervos. Hay una realidad, hermanos, para los que rechazan la bondad de Cristo, los que atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás y amaron siervo de Satanás a Jesús, no tendrán parte con Él. Más adelante, Lucas 13:28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Por eso en Hechos, cuando Pedro les recordó que habían matado al Mesías, por eso se compungieron de corazón. Los que no hicieron eso, hermanos, un día se van a dar cuenta que fueron echados fuera. No tienen parte con el Hijo de Dios. Debemos entender algo, debemos meditar en algo. Todos deben rendirse a Cristo y reconocerlo como el Señor, como el Rey del cielo y de la tierra. La humanidad está expuesta a la gloria de Dios, hermanos, de una manera palpable y visible en su creación natural. También están expuestos en su creación espiritual, que es su iglesia. El pueblo de Dios también, los verdaderos creyentes, reflejan quién es su Cristo. También tienen suficientes evidencias. Un día, hermanos, todos reconocerán a Cristo como el Señor. Dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Yo no sé cuántos de estos hombres, hermanos, que llamaron a Jesús un siervo de Satanás se arrepintieron, o cuántos cometieron el pecado imperdonable. Pero estoy seguro de algo, que los que cometieron ese pecado imperdonable de atribuir la obra de Dios a Satanás y negar, aparte de las evidencias que vieron, negar a Cristo como el Señor, un día van a ser levantados y van a doblar sus rodillas delante del Señor. Y no solo ellos, hermanos, todos aquellos que han negado a Cristo. También Herodes, también Pilato, también Judas el traicionero, también Arrio. Todos aquellos que se levantaron en contra de Cristo también lo van a hacer.
también lo va a hacer Mahoma, también lo va a hacer Buda, también Joseph Smith, también Russell, todos hermanos, Nietzsche, Stephen Hawking, todos aquellos que negaron a Cristo un día cuando el Señor regrese van a doblar su rodilla delante de Él y van a confesar que es el Señor. No sé de qué manera lo van a hacer, si todavía van a estar enojados, pero van a doblar sus rodillas delante de Cristo, hermanos. Lo van a hacer. Y todos los que cuando el Señor regrese, que todavía también no lo han confesado, van a doblar sus rodillas delante del Señor. Jesús es digno, hermanos, de nuestra sumisión a Él. ¿Por qué nosotros no andamos diciendo por ahí que Cristo es hijo de un demonio o es siervo de Satanás? ¿Por qué nosotros no andamos ahí hablando cosas malas de Él? No es porque seamos mejores que los que lo hicieron, hermanos. ¿Por qué creen? ¿Por qué no nos autodenominamos ateos nosotros? Porque Él nos amó, hermanos, antes de la fundación de la tierra. Él nos escogió para que fuésemos suyos. Él nos escogió para que creyéramos su nombre. Aunque igual que todos, hermanos, éramos aborrecedores de Él, nos escogió para que creyéramos su nombre. Su amor fue mayor y abrió nuestro corazón para que su evangelio fuera una realidad para nosotros. Cambió nuestro corazón para hacerse deleitoso a nosotros también, para que lo anheláramos como un ciervo brama por las aguas, para que dijéramos que es nuestro buen pastor y que con Él no nos falta nada, para que amáramos a sus hermanos pequeños también. La obra de Cristo, hermanos, en nuestra vida es el mayor regalo que vamos a recibir. Por eso debemos rendirnos a Él con todo lo que es nuestra vida. Por eso es que no podemos cambiarlo por cosas baratas de esta tierra. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Ahora Jesús les va a mostrar lo que todos deberíamos saber, de que solo hay una familia principal para Jesús. Normalmente en los evangelios a veces encontramos escritos que algunos teólogos les llaman sándwich. O sea, entre medio va una historia que parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Es como cuando la historia de la hija de Jairo, que entre medio está la historia de la mujer del flujo. Aquí entre medio estuvo este comentario de los líderes religiosos, pero vamos a volver a la familia de Jesús. Vamos a ver cuál es su verdadera familia. Vamos a pensar primero en su familia terrenal, versículos 31 y 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Hermano, en el judaísmo, poner los lazos religiosos por encima de los lazos familiares era algo que se miraba muy mal. No podía ser así. La única manera en que alguien sacaba a un familiar de la familia era que se volviera un pagano. Jesús comúnmente también usaba la hipérbole, es decir, la exageración. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Jesús en ningún momento está menospreciando a su familia terrenal en este pasaje. Él no está haciendo eso, solo quiere marcar claramente cuál es su prioridad respecto a lo que es familia. Quiere dejar en claro algo. Ya que, como mencionamos al comienzo, quizás sus cercanos, que incluían quizás algunos de estos familiares, no estamos seguros de eso, habían dicho de él que estaba fuera de sí. Entonces quizás ahora Jesús está tratando de exhortarles y decirles a ellos de que no es tan importante que sean su familia biológica, que tienen que volverse su familia espiritual, si quieren tener parte con Él. No era tan importante para Jesús que tuvieran la misma sangre. Si no lo reconocían como el Señor, no podían ser parte de su familia espiritual. Y eso es lo que en realidad importaba. Su familia espiritual, versículo del 33 al 35. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús quiere que todos entiendan que Él está creando una nueva familia. Ese es el propósito de su muerte, como dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios
a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Gálatas 3, 28 y 29. Así que ya no hay judío ni griego, ya no hay eso, hermanos, en la iglesia del Señor. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que lo que te vuelve familia de Cristo, hermano, es tu fe en Él, no la sangre que corre por tus venas. Así que no se preocupen si no son judíos, hermanos. Si han creído en Cristo, son descendientes de Abraham y tienen parte en el reino del Señor. La familia de Jesús son los que hacen la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros podemos corroborar si alguien es nuestro hijo a través de una prueba de ADN, ¿verdad? Y tener con eso una prueba legítima de que es nuestro hijo. También el Señor sabe cómo ustedes pueden comprobar si son hijos de Dios, y Él lo menciona en el versículo. Son los que hacen su voluntad. Son los que viven para hacer su voluntad. Esos son los que son hijos de Dios. Debemos tener cuidado con lo que dice 1 de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero escuchen, hermanos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Pues debes estar haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que dice su palabra. Debemos estar viviendo según lo que dice su palabra. Y no como un medio de salvación, hermanos. No quiero sonar legalista porque nadie es salvo por leer la Biblia, sino para confirmar que somos de Él. Porque los que son de Él quieren saber de Él, quieren vivir para Él, quieren hacer su voluntad. Hermanos, que Cristo sea nuestro Señor es nuestra mayor bendición. Somos su familia y Él no solo está preparando un lugar para nosotros, sino que de alguna manera también mora en cada uno de nosotros. Él nos salvó, Él está con nosotros para siempre, Él no nos va a abandonar nunca. Nos dejó al Consolador, que nos convence de toda verdad, que nos convence de pecado, que nos guía a Él. Cristo es todo, hermanos. Cristo es todo, y si nosotros hoy podemos con confianza decir lo que dice Gálatas 2:20, que con Él estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros y que ahora nuestra vida es por fe, por lo que Él hizo por nosotros. Ese es nuestro Señor, hermanos, y es el Hijo de Dios, no es un enviado de Satanás, es el Hijo de Dios. Unas conclusiones, hermanos, para terminar. Pensar que somos de Cristo y no vivir para hacer su voluntad es estar fuera de sí. Necesitamos volver en sí como el Hijo pródigo y correr a Cristo y rendirnos a Él y rogar que su voluntad sea una realidad en nuestra vida. También, hermanos, en la segunda venida de Cristo se reunirán a los justos y a los injustos. Todos doblarán las rodillas ante Cristo y le dirán: eres el Señor. Los santos lo dirán con gozo y alegría, contentos por la dignidad de su Señor y porque cumplió sus promesas y pasarán la eternidad a su lado. Los impíos quizás todavía crujirán los dientes, pero reconocerán que Jesús es el Señor, se inclinarán rostro al suelo, se humillarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y los enviará al castigo eterno por incrédulos. No es que les sirva de algo que se inclinen a Él, no es que pueden ser salvos, pero deben reconocer que es el Señor antes de que reciban su castigo eterno. Y por último, hermanos, Jesús inauguró su reino mostrando que era el Mesías con milagros, señales y prodigios, y Dios reconoció públicamente su autoridad en más de una ocasión al confesar su complacencia en su Hijo, y lo reafirmó resucitándolo de los muertos y poniéndolo a su diestra en el lugar más alto de honor. Desde su primer venida, Jesús está saqueando el reino de las tinieblas, creando una nueva familia unida a través de su sacrificio, comprada por su sangre, una iglesia que es su pueblo y Él es su Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por Cristo, Señor. Gracias porque hoy podemos recordarlo a través de la Santa Cena también. Señor, no hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por ser buenos, Señor, aunque éramos malos. Gracias, Señor, porque tu gracia nos alcanzó. Amén y amén.